masculinos. Vamos a ver glándulas masculinas y vamos a darle finalización a la parte genital masculina. Sabemos el testículo con todos sus procesos de espermatogénesis, espermiogénesis y espermiación, todo su estroma, su parénquima, su función gametogénica, su función eh, esteroidogénica, producción de testosterona, y hoy vamos a abordar la parte de las vías femeninas, que es donde va a suceder la maduración final de los espermatozoides y se va a completar la formación de lo que es el líquido seminal para luego que pueda ocurrir la fecundación, proceso que vamos a ver la clase que viene. Cualquiera de los temas que vamos a ver hoy, lo pueden abordar en cualquiera de los libros. Les recomiendo, como siempre, el Génesis y si no, el Ross, que es donde son sacadas las imágenes y los complementos. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos proponemos para la clase de hoy? Primero que nada, conocer la estructura de las vías accesorias masculinas, de esas glándulas accesorias, conocer cuál es su estructura, cómo esta estructura se correlaciona con la función de estos diferentes órganos, tanto a nivel tisular, es decir, los tejidos que la componen, como a nivel celular, es decir, las células que las componen. Y a su vez, comprender cuáles son los procesos funcionales fisiológicos que se dan en estos órganos que permiten la reproducción, porque el objetivo de este módulo, digamos, se llama reproducción y desarrollo, el objetivo final es la reproducción. Para que la reproducción suceda, sabemos que tiene que haber gametos y sabemos la formación de los gametos femeninos y de los gametos masculinos. Hablamos de los órganos genitales internos, haciendo hincapié en el testículo, y en la clase de hoy vamos a trabajar los demás órganos genitales internos, como el epidídimo, los conductos eyaculatorios, y las glándulas accesorias de este sistema genital masculino, próstata, vesícula seminal y glándulas vulvoureterales. Nosotros en el testículo, que lo habíamos descrito muy bien, que tenía una cápsula, un parénquima, un estroma, que esa cápsula tenía una túnica vulgínea y una túnica vaginal que lo recubría a ese parénquima, que el parénquima estaba segmentado en lobulillos por tabiques de estroma y que dentro de cada lobulillo había eh, túbulos seminíferos que contenían a este epitelio germinativo, este epitelio seminífero, que se encargaba de formar los gametos masculinos. Y también vimos que estos túbulos seminíferos congregaban de cierta forma en el mediastino testicular para formar lo que son los túbulos rectos o la red testicular, que podemos ver en esta imagen, los túbulos seminíferos que aparecen aquí, los túbulos rectos que aparecen aquí, cómo forman esta red testicular. Es como el drenaje en el cual suceden eh, el vaciamiento de espermatozoides. O sea, los espermatozoides formados en los túbulos seminíferos van a ser, no es que van a migrar porque ellos no se mueven, pero van a ser impulsados hacia estos túbulos rectos para luego poder acceder a el epidimio a través de los conductillos diferentes. ¿Qué características particulares tienen los túbulos rectos? Bueno, primero que nada, no son túbulos seminíferos, son túbulos rectos, por lo tanto, el epitelio seminífero del túbulo seminífero no va a estar en los túbulos rectos, sino que va a haber una transición súbita, es decir, de golpe, entre el epitelio seminífero y el epitelio del túbulo recto. Fíjense aquí el epitelio del túbulo recto, que es un epitelio cilíndrico simple, formado únicamente por células de Sertoli. Las células de Sertoli que eran altas, que se extendían por todo el túbulo seminífero, pasan posteriormente a formar esta red testicular. Esta célula de Sertoli tiene un aspecto cilíndrico que puede ser cúbico alto o cilíndrico bajo, que es lo mismo, entonces lo pueden llamar epitelio cúbico o cilíndrico simple, bien, dependiendo de cómo lo estemos visualizando. Pero los efectos prácticos
es exactamente lo mismo. Estos túbulos rectos, que aquí podemos ver claramente, estos son túbulos, veo que en algunos casos contienen eritrocitos, ¿bien? Túbulos rectos ven que no hay un epitelio seminífero, no existe. Lo mismo se puede ver aquí, en este epitelio cilíndrico o cúbico simple. Fíjense acá el epitelio seminífero con célula de Sertoli, espermatogonias, espermatocitos, espermátides iniciales, espermátides tardías, espermatozoides, todas las células que ustedes ya conocen. Y aquí tenemos, inmerso en el tejido conjuntivo denso y regular, a estos túbulos rectos que aparecen aquí, con epitelio cúbico simple o cilíndrico simple, formado por las células de Sertoli. Estos túbulos rectos que aparecen aquí en esta imagen van a, me sale congeniar, pero no es congeniar, como que se van a unir todos para dar lugar a la red testicular, la red testis, que es lo que luego va a llevar a los espermatozoides a que logren alcanzar el epidídimo. Aquí estamos viendo un mayor aumento de esta red testicular y aquí un menor aumento de esta red testicular. Fíjense, como hay un montón de túbulos rectos, en este caso, su gran mayoría, epitelio cúbico simple o cilíndrico simple, bien, y no hay un epitelio germinativo, no hay un epitelio seminífero, perdón, germinativo no, epitelio seminífero, bien, no lo conforma. Aunque vayamos a menor aumento, claramente, a mayor aumento, claramente podemos ver este epitelio cúbico simple que recubre a estos túbulos rectos. Por fuera, un tejido conjuntivo intensamente eosinófilo, que claramente se ven bien las fibras desordenadas en todas direcciones, lo cual clasificamos a este tejido conjuntivo como tejido conjuntivo denso y regular, y el conjunto de estos túbulos rectos o testis van a llevar a que se formen los conductillos deferentes, que lo pueden ver aquí. Los conductillos deferentes es la comunicación entre los túbulos rectos, el medio reticular, los túbulos rectos, y el epidídimo. Es como el último paso en el cual los espermatozoides salen del testículo e ingresan a otro órgano que es el epidídimo. Bien, y acá empiezan a aparecer las vías extratesticulares. Las vías intratesticulares están dentro del testículo y forman estos túbulos seminíferos, estas redes testiculares, y ahora entramos en las vías extratesticulares, que van a formar parte de los conductillos eferentes, el epidídimo y el conducto deferente. ¿Bien? Fíjense estos conductillos eferentes, que parecen ser cortitos, en realidad tienen una longitud de 15 a 20 centímetros. Son bastante largos, ¿bien? Y como pueden ver aquí, están recubiertos externamente, al igual que los túbulos seminíferos, por una capa de células musculares lisas. ¿Por qué están recubiertos por esta capa de células musculares lisas? Por el mismo motivo que están recubiertos por células musculares lisas los túbulos seminíferos, para ayudar a la impulsión de los espermatozoides, que no se pueden mover, ayudar a que avancen a través de las vías testiculares. Entonces, las contracciones del músculo liso de forma rítmica ayudan a ir expulsando estos espermatozoides hacia los sectores más distales de las vías testiculares. Estos espermatozoides que se encuentran dentro, que se formaron en la red, en el tubo seminífero y que luego migran, no son móviles, no tienen capacidad de moverse todavía. Eso es importante. ¿Bien? Por eso es que por fuera de cada túbulo encontramos esta capa de células musculares lisas que claramente se puede ver aquí. ¿Bien? Por fuera de esta capa encontramos estroma, tejido conjuntivo denso y regular, y tejido conjuntivo laxo inmediatamente después del epitelio, como todo epitelio, ¿verdad? Y si miramos este epitelio de los conductillos deferentes, vamos a observar que está formado por un epitelio biestratificado. Tiene dos capas, o estratificado, porque ustedes saben que más de uno o más, o sea, dos o más es estratificado. Y esta célula, este epitelio estratificado, está compuesto por células ciliadas, que contienen cilios, que se pueden ver aquí, y células basales, que son estas que están acá abajo, que no llegan nunca a contactar la luz, que son las células madre que permiten la regeneración del epitelio. ¿Qué es lo importante
de este epitelio, que son células ciliadas. ¿Y qué importa que sean ciliadas? Es sumamente importante que sean ciliadas debido a que esos cilios colaboran con el movimiento de los espermatozoides. Ayudan a que los espermatozoides se vayan moviendo hacia fuera del testículo. Es decir, que no solamente tenemos a las contracciones de las células musculares lisas que rodean a cada uno de los conductillos deferentes, sino que también tenemos células ciliadas cuyo batido ciliar, al que se acuerdan de aquel movimiento de los microtúbulos con dineínas y quinesinas, ese batido ciliar contribuye con la movilización de los espermatozoides a lo largo de estos conductillos deferentes. Porque ¿cuál es el objetivo final una vez que se formó el espermatozoide, salió del túbulo seminífero, ingresó a la red testicular y avanzó con conductillos deferentes? El objetivo final es que logre salir del testículo para llegar a otro órgano que es el epidídimo. En los epidídimos son órganos pares, hay dos epidídimos, uno por encima de cada testículo. Son bastante grandes, tienen aproximadamente una longitud de 7,5 centímetros, 8 centímetros, y a los médicos es importante esto porque son clínicamente palpables. O sea, uno puede, tras examinar la bolsa testicular, obviamente palpar el testículo, pero también puede acceder a palpar el epidídimo en busca de patologías vinculadas al epidídimo. Estos epidídimos presentan tres sectores anatómicos: una cabeza, un cuerpo y una cola. ¿Bien? Que esa cola se va a continuar con el conducto deferente. Fíjense que este epidídimo está formado por numerosa cantidad de túbulos enroscados entre sí. Bien, son muchos túbulos enroscados entre sí. Mientras que el conducto deferente es un único tubo. Entonces acá se están viendo que en el testículo había muchos túbulos, se transforman en pocos túbulos, estos pocos túbulos forman muchos túbulos forman un solo túbulo. Es como una transición de un sector a otro en estos órganos. Bien. Estos epidídimos, que están formados por tres sectores, cuerpo, cabeza y cola, pueden en algunos casos contener un apéndice, como aparece aquí, pero eso es anecdótico, no es relevante para el curso de ustedes, pero hay algunos casos que tienen como un apéndice de tubo donde esto puede generar alguna alteración infecciosa o malformación desde el punto de vista reproductivo. Desde el punto de vista estructural, este epidídimo, aparte de contener un cuerpo, cabeza y cola, en toda su extensión está compuesto por dos sectores: una capa muscular y una capa mucosa. La capa muscular, que la podemos ver aquí claramente, está recubierta, o está conformada, perdón, por células musculares lisas. De nuevo, es el músculo liso que contribuye al avance de los espermatozoides. Y por dentro de esta capa muscular encontramos a un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado. Como pueden ver aquí, ya no es más estratificado, sino que ahora es pseudoestratificado. Todas las células contactan con la membrana basal, pero no todas llegan a la luz. ¿Bien? Y en la luz vamos a encontrar espermatozoides, como pueden ver aquí, o aquí en esta imagen, una gran cantidad de espermatozoides. Y fíjense qué bien que se ven los cilios de las células ciliadas, que son los organelos que están colaborando con la movilización de estos espermatozoides hacia el conducto deferente. Para que lo entiendan de una forma bastante gráfica, el epididimo es como el reservorio de espermatozoides. Una vez que se forman en el testículo, migran al epididimo y así se almacenan. ¿Bien? Para que este movimiento suceda y este almacenamiento suceda, tiene que haber cilias que muevan a estas células ya que no tienen movilidad propia. Por lo tanto, siempre, casi siempre en la luz, en realidad, no siempre, casi siempre en la luz, vamos a encontrar gran cantidad de espermatozoides. Este epitelio, esta mucosa intestinal, esta mucosa del epidídimo, está conformada por varios tipos celulares. Si bien es un epitelio
pseudo-estratificado cilíndrico ciliado, está conformado por células principales que secretan glucoproteínas, células basales y las células halo. ¿Qué son las células halo que se denominan así? Son linfocitos, ¿se acuerdan de los tejidos sanguíneos? Linfocitos que se encuentran dentro del epitelio. Porque no nos olvidemos que estos espermatozoides que están acá tienen un genoma completamente diferente al resto de las células del cuerpo. Completamente diferente. Entonces, tiene que haber un sistema inmunitario que esté controlando esto, que no suceda una reacción inflamatoria donde el cuerpo reconozca estas células como extrañas y las destruya. Entonces, tiene que haber un sistema inmunitario que esté protegiendo a estas células. Entonces, vamos a ver un poquito de cada una de estas células, cuál es su característica, cuál es su función. Las células principales, como ya les comenté anteriormente, se encargan de secretar glucoproteínas, que estas glucoproteínas colaboran con la maduración del espermatozoide. Y acá sí el espermatozoide comienza a madurar y comienza a adquirir movilidad. Es decir, que el espermatozoide comienza a madurar y a hacerse móvil recién en el epididio. Cuando sale del testículo es completamente inmaduro e inmóvil. ¿Bien? Por otro lado, estas células principales presentan cilias, perdón, estereocilias y microvellosidades para justamente fagocitar cualquier célula que no se haya formado bien, cualquier cuerpo residual de la espermatogénesis que haya quedado de forma residual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y después tenemos, por supuesto, las células eh, basales, que son las células madre que cumplen esa función, y los linfocitos ya los mencionamos. ¿Bien? Una vez que estos espermatozoides que se encuentran en el epidimo comienzan a madurar y comienzan a adquirir movilidad, van a ser transportados hacia los conductos deferentes. Los conductos deferentes son, de nuevo, órganos pares extra e intraabdominales. Tienen dos porciones. Hay una porción que está afuera del abdomen y una porción que está adentro del abdomen. Se ubican anatómicamente en el cordón espermático y representan la vía espermática más larga que tenemos en el cuerpo. Más larga que los tubos seminíferos, más larga que los conductillos deferentes. Estos conductos deferentes están compuestos por tres capas, que acá siempre yo le digo a los estudiantes que se suelen confundir, es muy confusional, me confundía cuando estudiaba, esta imagen con la imagen de los uréteres que ven en digestivo renal endocrino. Es muy similar esta imagen a una vejiga contraída o un uretra. Entonces, espero que no se confunda cuando vean digestivo renal endocrino. Las cuatro capas que contiene el conducto deferente están compuestos por una serosa, una capa muscular, una capa de tejido conjuntivo y un epitelio, que junto al tejido conjuntivo con el epitelio forman la mucosa y la mucosa forma pliegue. Cuando uno mira esta imagen de conducto deferente, claramente la capa que predomina es la capa muscular. Todo esto que está acá. Todo esto es capa muscular. Y esto que está aquí es la capa mucosa y esto que está aquí es la capa serosa. Entonces, claramente predomina la capa muscular. Y vamos entonces a describir cada una de estas capas minuciosamente, cuáles son sus características y por qué tiene estas características para cumplir su función. La capa muscular es la más grande, la más prominente de este órgano conducto deferente. Y contiene tres sectores. Una capa de fibras musculares orientadas en sentido longitudinal al tubo, que se denomina capa longitudinal interna, porque está adentro hacia la mucosa, hacia la luz. Una capa cuyas células musculares están dispuestas en sentido circular, que se denomina capa circular media. Y una capa del músculo liso externa, en el cual sus células están dispuestas en forma longitudinal también. Por lo tanto, podemos ver que estas tres capas es muy similar a lo que sucede en el estómago, otro órgano que ustedes ven en digestivo renal endocrino metabólico que tienen
tres capas musculares. Entonces, a no confundirse también esta característica con el estómago. Y claramente cuando miramos esta capa, parte de la capa muscular que vemos que es muy prominente, podemos observar la capa de la mucosa. Y en la capa de la mucosa ya estamos viendo que hay sectores que forman pliegues y ya podemos ver algunas características del epitelio. Esta mucosa, que es quien recubre la luz del conducto deferente, está formada, como toda mucosa, por un tejido conjuntivo y un epitelio. A su vez, esta mucosa forma pliegues, claramente podemos verlos aquí. Pliegues cortos y poco ramificados. Cuando miramos con mayor detenimiento a estos sectores de la mucosa, vamos a observar que tenemos un tejido conjuntivo laxo por debajo de un epitelio, fíjense el epitelio, que es un epitelio cilíndrico, fíjense son células cilíndricas altas, pseudo estratificado, están todas ubicadas al mismo, a diferentes niveles, todas contactan con la membrana basal, pero no todas llegan a la luz, y es ciliado, es decir, que las células de nuevo contienen cilia. Si bien ya maduró el espermatozoide, es móvil, hay una gruesa capa de músculo liso que se va a contraer durante la eyaculación para expulsar a estos espermatozoides, también tenemos cilias que nos ayudan a liberar estos espermatozoides y movilizarlos dentro del conducto deferente. El epitelio del conducto deferente está compuesto por estas células ciliadas y células basales que funcionan como células madre. Bien. De esta forma, finalizamos de ver el conducto deferente y completamos a la vía testicular, donde vimos el testículo, red testicular, conductillos deferentes, epidídimo y conducto deferente. Terminamos de ver a un gran sector de los órganos genitales masculinos. Y vamos a avanzar hacia las glándulas accesorias que conforman a estos órganos genitales masculinos. ¿Alguna duda de testículo, epidídimo o conductos eyaculatorios, es decir, los conductos deferentes? Una pregunta. Sí, ¿Puede ser que el conducto deferente también sea histológicamente parecido a las tubas uterinas que vimos? sí, sí, perfecto, sí, está perfecto. Puede ser, sí. Uno lo mira y puede decir, "Ah, esto capaz que capaz, bueno, esta imagen, capaz que se corresponde al istmo. Está perfecto tu aclaración, Santiago, porque se parece mucho al istmo a las trompas uterinas o oviducto, como decía Santiago. ¿Cuál es la diferencia entre el conducto deferente y el sector del istmo? Digo istmo porque es muy difícil de confundirse esto con la parte del ampollo, la parte infundibular o las fimbrias. Pero el istmo sí te puedes confundir. O la porción intrauterina. La diferencia es el epitelio. Bien, el epitelio es diferente a el de el oviducto. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que también es otro órgano que te puedes confundir. Por lo general, los, entre comillas, tubos del cuerpo son muy similares en todos lados. Entonces, da lugar a la confusión. Yo me acuerdo que odiaba estudiar esto porque también me confundía todo el tiempo. De esta forma finalizamos los órganos genitales internos masculinos y vamos a ver a las glándulas accesorias que tenemos tres: próstata, vesícula seminal y las glándulas bulbouretrales. Estas últimas glándulas bulbouretrales no las vamos a trabajar porque su única función es lubricación de la uretra. ¿Tá? Lubricación en realidad desinfección de la uretra. No tiene otra función. Entonces no la vamos a trabajar como tal, sino que vamos a ver a la próstata y a las vesículas seminales. Las vesículas seminales se encuentran en la pared posterior de la vejiga. Acá pueden ver el testículo, el epidídimo, el conducto deferente en su porción extraabdominal, luego la porción intraabdominal. Fíjense cómo pasa inmediatamente por encima del hueso, el pubis. ¿Bien? Continúa, bordea la vejiga y en la parte posterior de la vejiga, a este conducto deferente, se une las vesículas seminales.
Inmediatamente por detrás del recto, fíjense aquí está el ano, aquí está el recto, inmediatamente por detrás están las vesículas seminales. ¿Cuál es la función de estas vesículas seminales? Secretar líquido seminal. El líquido seminal es un líquido amarillento viscoso que característicamente tiene olor a guajane y contiene fructosa, aminoácidos y prostaglandinas, todos elementos que funcionan como combustibles para los espermatozoides. Fíjese, fructosa, glucosa, combustible. Aminoácidos, proteínas, combustibles. Y las prostaglandinas contribuyen a disminuir las reacciones inflamatorias. Estas reacciones inflamatorias que generan que haya una cierta inmunidad controlada para que no se desarrolle la inmunidad contra las células. ¿Bien? A su vez, las vesículas seminales también secretan un líquido llamado riboflavina que tiene la capacidad de fluorecer frente a la luz ultravioleta. Esto es muy utilizado por la medicina forense cuando tenemos casos de violaciones o abusos, donde se puede evidenciar la presencia de líquido seminal a través de la exploración con la luz ultravioleta. ¿Bien? Por lo tanto, las vesículas seminales tienen esta función y por ende secretan cosas, son glándulas. ¿Bien? Como toda glándula en el cuerpo, está formada por un parénquima y un estroma, en donde el estroma va a contener una cápsula de tejido conjuntivo, tabiques de tejido conjuntivo, y el parénquima, que es la parte funcional del órgano, va a contener una capa muscular y una mucosa. Acá en esta imagen claramente podemos diferenciar estos sectores. Fíjense, la cápsula, cubriendo esta vesícula seminal, cómo emite tabiques que segmentan al órgano en lóbulos y lobulillos, y dentro de estos lóbulos encontramos al parénquima, que está conformado por capa muscular y mucosa. Si miramos con mayor detenimiento a este parénquima, vamos a encontrar esta capa muscular que rodea cada uno de los acinos de las vesículas seminales, y que estos acinos están conformados por epitelio cilíndrico pseudo estratificado que forma la mucosa. Aquí en mayor aumento podemos ver esta mucosa formada por este epitelio pseudo estratificado cilíndrico. Acá no hay cilias, acá no tenemos que mover nada, no hay que mover espermatozoides, ni siquiera hay espermatozoides. Los espermatozoides están en el conducto deferente y la vesícula seminal debe excretar su producto de secreción hacia el conducto deferente. ¿Bien? Por lo tanto, no hay cilias, es un epitelio cilíndrico pseudo-estratificado en el cual podemos distinguir células cilíndricas, que son las secretoras que secretan todos estos compuestos que venimos hablando, prostaglandinas, aminoácidos, fructosa, y células basales, que funcionan como células madre, como casi toda célula basal en los epitelios del cuerpo, que permiten la continua regeneración de cada uno de estos epitelios. ¿Bien? De esta forma completamos la función y estructura de las vesículas seminales. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a las vesículas seminales? Es muy raro que las vesículas seminales, por ejemplo, se infecten, porque en realidad no tienen contacto con el mundo exterior, tampoco ingresan gérmenes. Es muy extraño que suceda algo difícil, algo complicado con la vesícula seminal. Sí existen las infecciones de los testículos, los epididimos, porque tienen contacto con la uretra, pero las vesículas seminales en realidad no. Tendría que haber mucho reflujo uretrovesical para que ocurra una infección de las vesículas seminales. Y ahora le voy a explicar por qué. Porque en la siguiente imagen, antes de concentrarnos en la próstata, quiero que vean esta imagen que está acá, donde tenemos
la vejiga, que forma la uretra, ¿bien? Y sabemos que esta uretra es atravesada por el conducto deferente luego de que pasó por la vesícula seminal. Entonces, puede pasar que por la uretra haya un reflujo, es muy extraño, pero puede pasar, y llega hasta la vesícula seminal y es una complicación, pero no es habitual, porque el propio flujo excretor favorece la caída de la orina y no el reflujo de la orina, y a su vez la próstata también protege generando compresión para favorecer el flujo excretor. Esta próstata, que es un órgano intraabdominal, es único e intraabdominal, y es la glándula accesoria más grande del aparato reproductor masculino. Tiene 4 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho y 3 centímetros de antero posterior, o sea, como tiene el tamaño de una nuez, y puede pesar entre 25 y 50 gramos, dependiendo del tamaño de la próstata. Como ustedes saben, una de las patologías crónicas más frecuentes en los hombres de edad adulta mayores de 50 años es la hipertrofia prostática benigna. Esta hipertrofia prostática benigna genera que la próstata de forma benigna, no maligna, crezca y modifique sus tamaños. Existen tablas para clasificar estos tamaños de la próstata, donde se aumenta más de 50 centímetros cúbicos de próstata, estamos en el grado 2 de patología prostática, y se aumenta más de 100, ya es una hiperplasia prostática benigna bastante grande, ya que lo normal es entre 25 y 50 o grado 1, como lo habitual, o menor de 25, anda por ahí dependiendo del tamaño de la persona. Este tamaño de la próstata se puede obviamente calcular sacando la próstata o se puede calcular por imágenes a través de la ecografía, por ejemplo. Es muy común hacer ecografía para urinaria y ya aprovechar para cuantificar el tamaño de la próstata. ¿Bien? Esta próstata se va a encargar de secretar un líquido claro alcalino y hago hincapié en el alcalino. ¿Por qué? Si la eyaculación llega hacia el aparato genital femenino, ¿se acuerdan que adentro, bueno, no vimos vías femeninas, pero adentro de la vagina hay un pH ácido? Los líquidos vaginales son ácidos para inhibir el crecimiento bacteriano, para impedir que haya crecimiento bacteriano. Entonces, si los espermatozoides llegan a la vagina y al cérvix, a la parte exterior del cuello uterino, se van a encontrar con un medio ácido. Entonces tiene que haber una sustancia alcalina que actúe como buffer para eliminar este elemento ácido. ¿Bien? Pero la próstata no solamente tiene esta función exócrina de secretar líquido claro alcalino, sino que además tiene una función endócrina, que es la de secretar el antígeno prostático, o PSA, y la fosfatasa ácida prostática, dos elementos que se utilizan clínicamente para cuantificar de forma paraclínica si esta próstata está creciendo de tamaño o no, ya que si la próstata crece de tamaño, va a aumentar el antígeno prostático y la fosfatasa ácida prostática, y si disminuye de tamaño, se va a achicar. Ojo que el PSA, lo digo por las dudas, el PSA no es un marcador tumoral, no marca cáncer de próstata, simplemente marca un parámetro que puede ser indicativo de tamaño prostático. No está hablando de malignidad, por así decirlo. ¿Bien? La próstata está compuesta por numerosas glándulas tubuloalveolares, entre 30 a 50 glándulas, y están dispuestas en tres capas. Una capa mucosa, una capa submucosa y una capa externa. Esto es una imagen anatómica de una próstata, donde ya pueden ver que en el centro tenemos la uretra, como se puede ver acá en esta imagen, en el centro de la próstata está uretra, y como pueden ver, la próstata está dividida como en tres sectores, que estos sectores son muy utilizados desde el punto de vista urológico, porque tienen importancia al momento del cáncer de próstata. Como toda glándula, la próstata
está compuesta por un estroma y un parénquima. Este estroma, como toda glándula, está compuesta por una cápsula de tejido conjuntivo que emite tabiques, tejido conjuntivo denso y regular, y el parénquima está dividido en cuatro zonas. Una zona central, una zona periférica, una zona de transición y una zona periuretral. ¿Bien? Esta zona de transición es, justamente la zona de transición epitelial, es la que más se puede afectar en las malignizaciones, la que más puede mutar hacia un cáncer. Por eso importa mucho saber las zonas. Desde el punto de vista histológico, esta próstata, podemos observar glándulas tubuloalveolares con su mucosa, tabiques que separan a este sector glandular, este lobulillo glandular, de este lobulillo glandular y de este lobulillo glandular. Y si miramos cada una de las zonas de la próstata, vamos a encontrar que hay una variación en la cantidad de tejido glandular en cada una de las zonas. Esto es importante desde el punto de vista patológico. La zona central contiene el 25% del tejido glandular. Fíjense que es una zona bastante grande y contiene un cuarto del tejido glandular. La zona periférica, que es altamente carcinogénica por estar en contacto con la zona de transición, contiene el 75% del tejido glandular. La zona de transición contiene solamente el 5% y la zona periuretral solamente contiene glándulas mucosas y submucosas para favorecer la lubricación en el conducto deferente. Fíjense cómo, aquí tenemos la uretra, aquí vienen los conductos de las vesículas seminales, el conducto deferente, y cómo se unen estos conductos a la uretra para luego ser, para conectarse con la parte ejecutora final de la vía urinaria. Ustedes vean vía urinaria, van a ver que la uretra masculina se divide en tres sectores: uretra vesical, uretra prostática y uretra peniana. Son tres sectores diferentes, pues están rodeados de órganos diferentes. Y esta uretra prostática está justamente envuelta por la próstata. Y dentro del epitelio de las zonas glandulares de esta próstata, vamos a encontrar al epitelio glandular, compuesto por un epitelio cilíndrico simple, al igual que los demás sectores de las otras glándulas. Aparte de ver estas glándulas tubuloalveolares con su epitelio cilíndrico simple, vamos a observar que tenemos a un epitelio, perdón, a un contenido de un producto de secreción de líquido claro, que lo pueden ver aquí, intensamente eosinófilo teñido. Y a su vez vamos a encontrar dentro del parénquima prostático unos cuerpos amiláceos. Estos cuerpos amiláceos, que son estas estructuras que aparecen aquí, COP, estas estructuras circulares, están formadas por una sustancia amiloide, se llama así, ¿ah? Sustancia amiloide. Aquí podemos ver la mayor, fíjense, antes de pasar a mayor aumento, fíjense el, las glándulas tubuloalveolares, algunas más desarrolladas que otras, estas más desarrolladas que estas. Acá tenemos la cápsula, los tabiques y los cuerpos amiláceos que aparecen en la próstata. Aquí podemos ver la mayor aumento. Y estos cuerpos amiláceos no se sabe por qué están, no se sabe por qué se forman, no se sabe qué función tienen, pero sí se sabe que cuanto más vieja es la próstata, más cantidad de cuerpos amiláceos tiene. Es un indicador. Si uno toma una biopsia prostática y encuentra un montón de cuerpos amiláceos, puede saber que esa próstata tiene elementos de vejez o degeneración. Bien, pero no se sabe por qué se forman, para qué están o de dónde vienen. Se cree que son como eh, coagulaciones del líquido prostático, como que el líquido prostático se coagula, digamos, se endurece y se forman estos cuerpos amiláceos, pero no está descrito bien cuál es su función y cuál es su origen. Bien. De esta forma finalizamos de ver la próstata y completamos el análisis estructural y funcional de las diferentes glándulas del sistema reproductor masculino.
Acá este esquema, a mí me gustó porque les marca la posición anatómica de cada una de las glándulas, incluyendo la uretral, que no la trabajamos, cada una de estas glándulas, y se muestran las principales características estructurales de cada una de estas glándulas, desde la vesícula seminal, con su epitelio certificado cilíndrico, y la próstata con su epitelio cilíndrico y los cuerpos amiláceos. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas que tengan la clase de hoy? No, profe. Bien. Si no hay dudas, si no hay preguntas, nos encontramos entonces la clase que viene